y como le decía, ayer tuve la oportunidad de tener una de las últimas entrevistas que dio el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, y quiero presentársela, aquí la dejo. Es un honor para mí poder entrevistar al doctor Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, prácticamente unos días de que tome su encomienda al frente del BIS, del Banco Internacional de Pagos, allá en Basilea. Doctor, muchas gracias por la entrevista y es un verdadero honor. No, hombre, muchas gracias por platicar contigo. Y comienzo por lo coyuntural. Hoy tuvimos el dato de la inflación de la primera quincena de noviembre, un dato que pues sorprendió porque subió con respecto a octubre 6.59%. ¿Qué tanto genera preocupación y cómo interpretar este dato? Porque ya tendríamos que estar viendo una tendencia mucho más descendente. Bueno, la realidad es que sí fue un tanto sorpresivo este incremento de la inflación mensual en términos anualizados. Es un poco preocupante, pero yo no diría que tan preocupante. Si uno ve el comportamiento de la inflación subyacente, pues esa está mejor comportada, más apegada a lo que nosotros veníamos esperando. La inflación subyacente, como se sabe, pues es aquella que responde más a la política monetaria. La no subyacente es la que realmente nos ha dado sorpresa. Muy particularmente este mes nos afectó mucho el precio del gas LP, algunos productos agropecuarios. Esos mercados tienden a ser muy volátiles y la realidad es que los choques no terminan siendo muy persistentes. Entonces, bueno, pues sí es un retraso, digamos, en el proceso de disminución de la tasa de inflación que nosotros estábamos esperando, pero yo creo que retomaremos el paso pues próximamente. Ya no veríamos sorpresas, digamos, en diciembre, sobre todo en enero la base de comparación ayudará, pero sí, ¿podríamos esperar sorpresas? Pues yo espero que no, la realidad yo espero que no. Por ejemplo, un precio que subió mucho fue el del tomate. Ahorita es el mes en que todavía no entra la oferta de la cosecha en Sinaloa, es ya en las próximas semanas y eso debería bajar ya el precio. El precio del gas LP pues sí ha sido muy volátil, parte ha influido un poco el tipo de cambio, pero últimas semanas hemos visto una apreciación bastante significativa del tipo de cambio, entonces eso pues debe contribuir a que veamos pues ya mejores cifras hacia adelante. Por supuesto. Ahora, ¿qué margen tiene la decisión de diciembre? Sobre todo porque parecería que nos llega por dos vías. Una inflación relativamente alta, está la tasa interbancaria un día en 7%, y por el otro, pues lo que ayer comentaba en el informe trimestral de la decisión muy esperada del FED. ¿Hay margen de maniobra en cuanto a la tasa de referencia en diciembre en México? Bueno, sí, ciertamente el Banco de México no se ha amarrado las manos. No tenemos ninguna restricción para actuar, no hay ninguna consideración extraordinaria que limite el campo de acción del Banco de México. Digamos, eso lo tendrá que juzgar ya en su momento la Junta de Gobierno para tomar la decisión que ancle mejor las expectativas y en todo caso encamine mejor el proceso de convergencia del 3%. O sea, ya tendrá que evaluar si es necesario un aumento en tasas o mantener el curso que tenemos ahorita. Ahora, en los cortos de la película ya no sabemos bien qué es, puede ser tragicómica. ¿Cómo pinta la película que le tocará al próximo titular del Banco de México en 2018? ¿Cuáles son? ¿Qué podemos saber? ¿Hemos visto algunos cortos? ¿Algo? Bueno, pues ciertamente va a ser una película de acción. Va a haber mucha emoción. Digamos, sin duda, pues hay retos importantes. Uno va a ser cómo se va a culminar el proceso de negociación del TLC. Por otro lado, pues sí vamos a tener el proceso electoral en México. Ahora estamos entrando en esa etapa con fundamentos macro sólidos, con políticas macro, las fundamentales, bien ancladas, ¿no? Tenemos el Banco de México, pues por mandato constitucional, va a tener que seguir haciendo su trabajo. El mandato del banco no está condicionado al momento político en que estemos.
Por otro lado, pues acaba de presentar un paquete fiscal muy responsable, que es muy probable que nos lleve a reducir la deuda sobre PIB, tener superávit primario. Como presentamos hace un par de semanas, nuestro reporte del sistema financiero está bien, está fuerte, está bien capitalizado. Las reformas estructurales ahí van. Entonces, bueno, la verdad es que la economía mexicana está sana. Sí hay el imponderable, digamos, del TLC, pero a pesar de eso incluso, pues, se ha venido avanzando y se ha venido discutiendo de manera constructiva por las tres partes. Entonces, bueno, y sobre todo las ganancias de modernizar el TLC son tan grandes que yo espero que eso al fin del día se va a imponer y deberíamos tener un buen resultado en esa materia. Entonces, sí podría haber movimientos, sí podría haber volatilidad, pero por otro lado tampoco tenemos que ser tan pesimistas para asegurar que esto no hay otra más que sea un mal año. Va a ser un año difícil, pero también hay muchos elementos que nos pueden indicar de que sea un año bastante bueno. Sí, parece que si tenemos ciertas certidumbres, podría ser extraordinariamente bueno comparado a la perspectiva de hoy, o también malo dependiendo. Pero hablando de ello y hablando de las elecciones, veía que el gobernador Miguel Mancera mencionaba el tripié del Banco de México, que es tan importante, que le da el fundamento. ¿Qué tanto este tripié puede resistir pensando en un titular del Ejecutivo que no esté tan respetando la autonomía del Banco de México, que está afincada en la Constitución, pero lo hemos visto en otras naciones? ¿Qué tanto el Banco de México, el que tenemos hoy, está fuerte para resistir un escenario complejo? Bueno, yo pondría aquí, Rodrigo, mi respuesta en dos niveles. Uno, bueno, obviamente está la fortaleza jurídica que tenemos, que es precisamente pues, que la Constitución ampara la autonomía del Banco de México. Eso no fue casualidad, es precisamente para que sea un mandato durable y para que pues, se requieran 2/3 partes de legislativo que apruebe un cambio al mandato del banco y después tendría que ir a los congresos de los estados. Pero yo creo que lo más fundamental es pensar cuál sería el mandato que un supuesto ejecutivo quisiera mandar. El mandato es: quiero meterle la mano a las finanzas del Banco de México con altísimas probabilidades de que haya inflación. Y yo creo que lo que más soporte le da al Banco de México es precisamente que la autonomía surge del rechazo social, de inflaciones altas y que pues sin duda le metían mucha incertidumbre a las empresas, a las familias, erosionaban el ahorro, erosionaban el poder adquisitivo del salario, de las pensiones. Entonces el mandato del banco está sustentado en un verdadero apoyo social. Yo creo que a nadie razonable, si uno le pregunta, ¿quisieras más inflación? Pues te dirían que no. Digamos, sí hay muchas maneras de poder decir o de poder argumentar que el Banco de México podría contribuir más al crecimiento, pero ya hemos visto que cuando en otras administraciones se ha intentado eso, los resultados han sido catastróficos. Entonces, pues digamos, el llevarle más beneficios a la sociedad, generar un mayor crecimiento económico, un mayor salario real, pues se tiene que ganar con mucho trabajo. No hay solución fácil ni inmediata y ciertamente esa no puede ser por vía de la expansión monetaria. Y hablando de ello, ayer veía, por supuesto, las apreciaciones con respecto al incremento al salario mínimo. En ese frente, digamos, y viendo cómo están las cosas de la inflación, los signos de interrogación que hay hacia adelante, digamos, ¿es razonable desde la óptica de la política monetaria un incremento adicional, el que se ha prometido al cuarto mes del próximo año? Bueno, yo otra vez ahí, como siempre, sugeriría mucha prudencia. Digamos, yo creo que en la variación que se dio ahora, pues es una variación importante, con grandes probabilidades
de que se pueda capturar un aumento real importante en el salario real, con una afectación pues relativamente pequeña a la inflación. Mientras uno empuje más, pues hay más posibilidades de que haya inflación y de que no se pueda avanzar. Digamos, si realmente uno pudiera aumentar el salario mínimo sin consecuencias, pues no habría pobres en el mundo. Y la otra preocupación que creo que es todavía quizá más relevante es de que también si vemos el aumento en el salario mínimo ya acumulados del año pasado con los anteriores, pues ya es un aumento bastante significativo. ¿Qué es lo que hace el salario mínimo? Aumenta el costo de entrada o el costo de crear un trabajo formal. ¿Y quiénes son aquellos que ganan el salario mínimo? Los jóvenes y los que tienen menores capacidades. Ahora, ¿realmente queremos nosotros limitar el acceso al mercado formal a estos grupos de la población? A mí se me hace que eso es un error, ¿no? Realmente lo que deseamos es de que haya más empleo formal y que no se limite la entrada a la formalidad, porque para muchas empresas pues estos aumentos va a haber muchas que la pueden pagar y no va a suceder nada, otras lo van a pasar a inflación, otras no lo pueden pasar a inflación, y la solución es decirle a sus trabajadores o nos vamos a la informalidad o te vas a la calle. Claro. Entonces pues yo creo que eso no es un buen escenario. Entonces pues la realidad es que yo sí creo que tenemos que ir irnos con prudencia. Antier el señor presidente celebraba con toda razón la creación de más de 3.300.000 empleados en esta administración. Es muy bueno, un aumento ya acumulado de 20% en el salario real. Eso nos los ha permitido pues precisamente ir caminando con prudencia, ¿no? Yo creo que todavía tenemos mucho que hacer para, sobre todo, disminuir la informalidad. Estamos en una economía que tiene pues, más del 50% de la gente empleada en la informalidad. Pues eso es francamente inaceptable. Todo lo que tenemos que hacer es cómo facilitar el tránsito de la informalidad a la formalidad. La reforma laboral que se hizo fue muy importante, pero también un salario mínimo alto sería un impedimento, ¿no? Y digamos, por otro lado, hay muchos empresarios que demandan mayores salarios mínimos. Pues ellos tienen toda la libertad de pagar lo que quieran. Claro. O sea, no hay nadie que les diga, bájale, ¿no? Ellos pueden actuar en consecuencia con lo que están prometiendo y todos les vamos a aplaudir. Si lo pueden hacer, mis respetos. Y además tendrán buen reclutamiento. Ahora, hablando de la informalidad, veía en un discurso justamente el tema de fintech, que puede ser un asunto transversal, pero que al mismo tiempo, ahora que vemos las cifras, por ejemplo, Chiapas tiene más de 80% de informalidad, Oaxaca, Guerrero, etcétera. Y el fintech, pues evidentemente no llega. ¿Qué tanto la ley fintech que ahora tenemos definida, que está en proceso de avance en el Senado, puede ser esta plataforma que permita que esto se logre relativamente rápido, por lo menos en las zonas en donde ya hay infraestructura tecnológica? Bueno, yo creo que el tema de la red compartida va a ser muy importante. Eso va a abarcar, la idea es que el Internet, la tecnología moderna, cubra el mayor porcentaje del territorio nacional, que llegue a los rincones más recónditos del país. Eso deberá bajar los costos de transacción y sí llevarles estas ventajas tecnológicas a la gente más necesitada. Y yo sí creo que sería un impulso muy definitivo para que, digamos, estén mejor conectados, puedan beneficiarse de las plataformas que existen para vender sus productos, para hacerse de insumos, para conocer cambios tecnológicos en el agro, en lo que sea, ¿no?
La conectividad, tanto por carreteras, por aire, por ondas, es fundamental para abatir la pobreza. Entonces yo creo que primero el que ya haya mayor conectividad desde un punto de vista tecnológico es muy importante, y sí es una labor del sector financiero aprovechar esa mayor conectividad para ofrecer a términos más accesibles las ventajas que las aplicaciones al sistema financiero que se pueden hacer con esa tecnología, sobre todo en términos de las transacciones más básicas, pagos, fomentar el ahorro, generar créditos relativamente sencillos. O sea, yo creo que sí, el potencial de beneficio es inmenso. Ahí le presenté esta primera parte de la entrevista que le pude hacer a Agustín Carstens, el gobernador del Banco de México. El próximo lunes le estaré presentando todavía 12 minutos más de entrevista. Fue una entrevista relativamente larga y bueno, pues le digo, pues uno de los personajes más visibles, el tercer gobernador dentro del Banco de México ya con el esquema de autonomía. El primero fue Miguel Mancera, el segundo fue Guillermo Ortiz y el tercero Agustín Carstens, que inició en 2010 en la administración de Felipe Calderón y que ahora se despide. El lunes estará tomando un avión para irse a Basilea a partir del 30 y empezar a trabajar en el Banco Internacional de Pagos a partir del 1 de diciembre. Esto, por supuesto, un rol pues muy importante porque es el banquero central de los banqueros centrales, en tanto no es que establece política monetaria para el mundo, pero sí los aconseja y se convierte en esta parte compleja de armonizar dos momentos que se están dando en la política monetaria en el mundo, o varios momentos, pero dos muy importantes. Por un lado, una política de aumentar la tasa de interés en los Estados Unidos, una política que va rarificando o aumentando, le digo, la tasa de interés, y en el caso de Europa, pues una política acomodaticia en cuanto a que mantienen abajo la tasa de referencia en el afán de impulsar la actividad económica, pero al mismo tiempo de lograr el objetivo de inflación por debajo, es decir, lograr alcanzar el 2%. Bueno, eso también lo estamos platicando el lunes.